Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es lunes 21 de mayo de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Como siempre nos encuentran en las plataformas digitales, estamos en el fanpage de TVO Canal 23, esto es en Facebook, desde luego también en Periscope en Twitter. La tercera opción es descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números estarán apareciendo en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Pueden anotar, si desean participar pueden hacerlo perfectamente. Esto será después del primer segmento de Conexiones. Antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, les muestro rápidamente los temas que han estado en agenda desde el fin de semana y este mismo lunes a nivel nacional. Monseñor Óscar Romero, que será santo. La ceremonia tendrá lugar en Roma, así lo ha anunciado el Papa Francisco el sábado pasado durante la celebración de la hora tercia del Consistorio Ordinario Público para la canonización de 6 beatos, entre ellos el Papa Pablo VI y Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La fecha, el 14 de octubre próximo, será ese importante evento para la feligresía de la Iglesia Católica a nivel nacional y desde luego la trascendencia que esto tiene a nivel mundial. Esta es información reciente de hace algunos minutos atrás. La variación en los precios de los combustibles siguen al alza. Zona central, occidental y oriental, la gasolina especial aumenta 7 centavos, la gasolina regular 8 centavos, el diésel 7 y el diésel bajo en azufre 9 centavos y hasta 10 centavos en la zona oriental del país. Así que prepárese porque esto sería a partir del 22, es decir, a partir de mañana hasta el 4 de junio el próximo mes. La prensa gráfica en su portada: jefa de la Corte de Cuentas de la República que negoció con comuna que auditaba. Alcaldía le compró libros de los que ella es autora, ya fue destituida. En las notas interiores reportan una menor cosecha de granos para la lluvia y plagas. De acuerdo a Campo, El Salvador se apegó a las proyecciones de producción de maíz y arroz, pero las cosechas de frijol y sorgo fueron menores por la lluvia irregular a finales de la época y el pulgón amarillo. Aquí más detalles sobre esa información. El detalle también de la portada de la prensa gráfica que tiene que ver con esta situación irregular de la jefa de auditoría de la Corte de Cuentas de la República. El FMLN que cierra precampaña para elegir a su presidenciable en el caso de los Martínez, Gerson Martínez y Hugo Martínez, que han participado el día de ayer en el cierre de la campaña. Bajos precios de las hortalizas afectan a los agricultores. El diario El Mundo dice que la iglesia llama a corregir desunión en el país. El arzobispo cree que la canonización de Óscar Arnulfo Romero ayudará a buscar una unión no superficial, corrigiendo la injusticia social, la impunidad y la desigualdad. Arena, FMLN y Gana que rechazan el traslado de magistrados a la Sala de lo Constitucional. Aquí está el llamado del arzobispo a la unidad por la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Informaciones de economía: el 85% de la población salvadoreña que vivirá en la ciudad a partir de 2050. El diario de hoy en su portada destaca Clica Tecleña de la MS que lavaba hasta $500,000 al año. Aquí está un poco el detalle también de esa información que ha desarrollado el diario de hoy. Enjambre sísmico afecta el Golfo de Fonseca. Medio Ambiente que reportó un nuevo enjambre sísmico en esa zona, mientras que en Chirilagua e Intipucal los temblores han disminuido. Son 30 sismos registrados en el Golfo de Fonseca desde el sábado a las 4 de la tarde hasta el día de ayer a las 3:37 de la tarde, que es el último reporte que se registra en el periódico, pero que obviamente esto va en aumento si se acumulan los sismos de las últimas horas. Maduro que gana cuestionada elección presidencial en Venezuela. Aquí están los resultados: con un 46.01% de participación se agenció 5.8 millones de votos, Henry Falcón 1.8 millones y Javier Bertucci 925.042. El presidente de la República que dijo que felicitaba a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela por una jornada electoral democrática desarrollada el pasado domingo. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump que firma una orden ejecutiva que restringe la capacidad de Venezuela de liquidar activos estatales. Alto funcionario del gobierno ha confirmado esa información y después se conoció el detalle, que es justamente esta información que usted ve en pantalla de las sanciones que impuso Estados Unidos a partir de este mismo día a Venezuela. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar? Hablaremos en este caso sobre la situación de suministro de agua potable en el país, sobre esta cultura que es importante generar en el tema del ahorro también. Veremos un poco cómo está el tema de subsidios. Siempre la discusión planteada sobre el tema del agua potable en el país. Un país donde no llueve 6 meses con mucha intensidad, pueden caer hasta 1.800 milímetros de agua en el año, pero seguimos teniendo problemas de abastecimiento en algunos momentos. Pues bueno, de eso y otros temas estaremos hablando.
Queremos agradecer que nos acompañe a nuestros estudios acá en San Salvador Felipe Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Director, presidente, bienvenido, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, William, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Como siempre, para nosotros es un placer poder compartir la información, las iniciativas que estamos desarrollando y sobre todo verlo en perspectiva positiva, ya que parte del cambio es lograr algunos de los objetivos en el corto plazo. A ver, ¿cuánto sería ya? ¿2 meses de Vamos a cumplir 2 meses. 2 meses, ¿no? Sí. Y bueno, la situación crítica inicial, eso fue superado totalmente, hubo bastante nerviosismo alrededor de los primeros días en el periodo de la transición. ¿Cómo se logró superar finalmente eso? Claro, porque precisamente era un periodo de transición donde pues nosotros asumíamos hasta el primero y había una interfaz ahí como para asumir la conducción de manera completa. No obstante, logramos establecer un ritmo de trabajo muy efectivo a nivel directo con los técnicos de turno y poderla enfrentar. Como ustedes recordarán, pues prácticamente fueron 2 hechos que se presentaron continuos. Uno fue una ruptura de una tubería de impelencia de 48 pulgadas que dejó una buena zona sin el abastecimiento, y luego el problema del suministro de la energía eléctrica en la planta Las Pavas, y eso llevó a más de un día sin producción. Estamos hablando que solo ahí teníamos un problema en área metropolitana de San Salvador de más del 60% del suministro. No obstante, aquí no es como la energía, que reparas un transformador y tienes automáticamente la energía. Tienes que lograr reparar lo antes posible, pero luego viene todo un proceso de reabastecimiento, de normalización del suministro, que tiene que ver con todo un proceso progresivo, en donde los diferentes tanques a lo largo del área metropolitana van adquiriendo los niveles adecuados, y luego que la gente empieza a consumir a su máxima expresión. Entonces, el final de la cadena es lo más difícil, donde vamos, si estamos hablando de que solo el suministro de energía de Santa Ana a Las Pavas son 30 kilómetros, pero ya la producción recorre hasta 60 kilómetros para llegar a los puntos finales o a los puntos altos. O sea, un vaciado de tuberías de minutos, y se puede prolongar. Se prolonga y hace crisis. De hecho, en varios reportes que de repente tenemos en el día a día, que son por problemas de tuberías, genera esta misma situación, que necesitamos tiempos prudenciales, y por eso los planes contingenciales son importantes, que es el suministro a través de nuestras pipas en todos los puntos más críticos. ¿Qué es lo que sucede? Que yo también, cuando llego en ese momento, prácticamente estaban funcionando 2 pipas en toda el área metropolitana para enfrentar la crisis. 2, y el ANDA no tiene muchas pipas, digamos, a nivel nacional, si acaso anda en las 33, de las cuales muchas estaban dañadas. Ya hemos dado orden de inicio para la recuperación y para tener un subcontrato que complementa toda la capacidad contingencial. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que prácticamente tuvimos que recurrir al sector privado y en una acción solidaria para lograr el suministro oportuno. Y eso fue lo que nos hizo equilibrar la situación de manera rápida. Realmente las reparaciones se hicieron, y yo debo reconocer aquí la labor de los trabajadores, que aún en el estatus que se tenía, que era de vacaciones, ya habían entrado algunos de ellos en vacaciones, se reportaron y asumieron muy prudencialmente todo el proceso. Y por eso lo recuperamos. Sí, y se van a adquirir nuevas pipas, más pipas, digo. Vamos ahorita a hacer por el estatus financiero de la institución, vamos a hacer primero una recuperación de todas las pipas a nivel nacional, que andan en 33, 34 pipas aproximadamente, y luego vamos a hacer una contratación. Lo vamos a tener permanente, porque aquí sucede algo. Generalmente en el área metropolitana hay puntos críticos en el suministro. Estos puntos críticos se derivan fundamentalmente de factibilidades inadecuadas que se dieron en el pasado. ¿En qué sentido? ¿Por qué inadecuadas? Porque se calcularon suministros a través de pozos, pero no se aseguró de que algunos de estos puntos, por su condición de estar al final de la red, estar en puntos muy elevados, tenían que darse factibilidades con un sistema
que a lo largo de los años se lograra o renovar el sistema de pozos o simplemente lograr el suministro a través de los canales respectivos. Eso requería, por supuesto, una visión estratégica y sobre todo inversiones adicionales. Entonces eso, cuando tú ves que hay comunidades que quieren hacer cierres, que hay comunidades que tienen problemas de abastecimiento, normalmente están situados en estos puntos, al final de la cadena de suministro o en los puntos elevados. Pues ese es el compromiso que hemos asumido, en el sentido de que a final de año nosotros vamos a regularizar esa zona de tal manera que tengan suministro diario, y sobre eso es que estamos trabajando en uno de los ejes centrales. Antes de que pasemos a hablar de los proyectos en desarrollo o los que tienen en perspectiva para poder ir superando las dificultades, presidente, hablemos un poco en este tema que tiene que ver con la cuestión financiera, sobre todo la parte de... Siempre se ha dicho, por ejemplo, en ANDA que el costo del metro cúbico real y con lo que se está cobrando no está equiparado. O sea, si se cobrara, incluso si no se tuviera subsidio, desde luego, pero hay necesidad de subsidiar un buen segmento de población, ¿no?, por los recursos económicos, pero ¿el metro cúbico se sigue pagando por debajo de lo que cuesta realmente? Sí, hay aproximadamente un 0.16 por metro cúbico, pero es que depende un poco de cómo, en términos generales sí, siempre se hace un cobro por abajo del metro cúbico, que tiene relación con los niveles también de subsidio, pero también de pérdida en el sistema. Hay una producción, bueno, pero antes hay que hablar de un tema, porque una cosa es la parte de producción, pero claro, tú te referías al inicio, por ejemplo, de que llueve, que tenemos tantas cantidades, pero la capacidad hídrica del país es bastante limitada, y por eso se habla del estrés que enfrenta el país y que si no se trabaja estratégicamente toda esa parte, podríamos enfrentar casos como los que se están dando ya en África, ¿verdad?, de la ciudad que próximamente estará sin el vital líquido. Y digo esto porque este es el marco de referencia con el que debemos de trabajar toda la inversión estratégica. Por ejemplo, el último informe de disponibilidad hídrica que hizo la CEPAL con los organismos mundiales 2018, el reporte 2018, da cuenta de que, por ejemplo, el mundo tiene una disponibilidad de 6.000 metros cúbicos diarios por familia, mientras que el promedio de América Latina anda en 26.000, pero El Salvador apenas tiene 474. Esa es la disponibilidad real. ¿Qué significa? Que si tenemos esa cantidad de lluvias, si tenemos otras potencialidades, tenemos que trabajarlas con tecnologías y con soluciones de largo plazo. Por ejemplo, las urbanizaciones, en las próximas urbanizaciones deberían de estar consideradas toda la captación de aguas lluvias para otros aspectos de la vida cotidiana, pero también la posibilidad de captación para potabilizar con tecnología. También deberíamos de trabajar más agresivamente los pozos de infiltración, que eso sí ya lo está incluyendo el área metropolitana, la OPAN. Es decir, si tratáramos de establecer un punteo, una enumeración de cuestiones estratégicas, unas 3 o 4, ¿cuáles serían entonces en esta línea de tendría que ir en la línea muy coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente en términos de proteger los mantos acuíferos y fortalecer nuestra capacidad hídrica por habitante, de tal manera que logremos no solo con los programas de reforestación, sino también de esto de utilización de las aguas lluvias y la capacidad de mayor infiltración y de protección y de sustitución y de renovación. Es decir, visiones estratégicas con estos programas que deben de ser de mediano y largo plazo. A eso entonces entras tú a ver qué capacidad de producción tienes. Entonces tú tienes una capacidad de producción nada despreciable, pero si hay una pérdida en el proceso por las condiciones de nuestras tuberías. Las tuberías centrales de impelencia necesitan una renovación de mediano plazo, de corto y mediano plazo. Sí. Por ejemplo, uno piensa en ese caso, si, pensando en cantidades pequeñísimas, pero si usted libera un barril de agua, ¿cuánto va a llegar finalmente al usuario? ¿Cuánto es la cantidad que puede estar llegando? O sea, sí, con todo esto de los lo tendremos que manejar más en términos globales, pero en términos globales hay, por ejemplo, un dato, nosotros tenemos una producción de 370 millones de metros cúbicos anuales, solo el área metropolitana anda con 192,
millones de metros cúbicos al año. De eso estamos perdiendo casi o más del 50%, en la área metropolitana arriba del 40%. ¿Qué significaría si nuestra capacidad de red y de distribución estaría en óptimas condiciones? Porque también hay un tema de fugas, pero también hay un tema de conexiones ilegales y de todos estos aspectos. Pero si nosotros fuéramos un poco más eficientes en el sistema de manera global, tendríamos mejores resultados en el suministro, pero pasa por inversiones, por decirte algo. Para lograr que los bombeos sean adecuados, se necesita todo un proyecto de eficiencia energética. Todo el sistema de motores que tenemos es bastante obsoleto y entonces requiere no solo, y este tipo de inversiones no solo te genera ahorro eléctrico, sino mayor capacidad de bombeo en las zonas donde tenemos más producción. El de las tuberías es un poquito más complejo, digamos, pero todos requieren más recursos, porque si hay que hacer una inversión como aproximadamente 58 millones, pero eso te daría una alta efectividad y eficiencia. Pero esto no es para que logremos, primero, dar más factibilidades a la ciudadanía, lograr estabilizar suministros a todo el área metropolitana y a nivel nacional, pero al mismo tiempo implica generar cultura del ahorro, ¿verdad? Porque de lo contrario tú también te vuelves en otra situación. Acabamos de estar inaugurando, por ejemplo, varios pozos en la zona de Tonalcatepec. Ahí estaban en situación bastante crítica, el Distrito Italia, Altos de San José, y ahora vamos a habilitar el de San José Las Flores, ahí mismo en este sector de Tonalcatepec. Ahí va prácticamente, las familias estaban por horas cuando recibían, o un día sí, un día no, y por horas. Ya con este sistema, solo ahí estamos logrando que 32,000 familias reciban ya todos los días, 8 horas, y en horarios normales. O sea, sí se puede, y sí, ya no le llega a la madrugada. Además liberás otras zonas con los suministros que teníamos ahí, ya quitamos un bypass que se tenía para racionalizar prácticamente. O sea, sí se puede trabajar desde varios sistemas. Pero aquí viene el tema de la cultura, de la utilización también, ¿verdad? Porque luego el temor es que se les disparan los recibos por los consumos y todo esto, pero crear cultura y conciencia de que el recurso hídrico a nivel mundial está en crisis. Y por lo tanto, a pesar de que hagamos estas mejorías, que nosotros tenemos una meta muy clara en ese programa, que es lograr de aquí a diciembre un cambio significativo en cuanto a la estabilización de estas zonas que han sufrido realmente, ¿verdad? Y partamos del concepto, y esto es lo que mueve todo esto que estamos hablando, que el agua es un derecho humano fundamental, vital, y por eso nosotros decimos, el ANDA debería ser la mejor institución que este país debería de tener. Lamentablemente todavía no está así, pero vamos en un rumbo de dar respuesta. Yo creo que aquí no se trata de lamentarnos qué tanto recibimos, qué tanto estamos, sino cómo logramos posicionarlo de la mejor manera y que la gente reciba ese derecho. Perfecto. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, a ver, si hablamos un poco de los cuáles son los proyectos entonces ahora sí que tienen en desarrollo y que están implementando. Bueno, leí que incluso había cosas hasta lo que tiene que ver con la reparación de baches que son, son hoyos que se abren, ¿no? Para reparar tuberías y luego queda eso así, entonces eso genera mucha incomodidad incluso con los conductores. Hablamos de esos temas, cuando regresemos hacemos una pausa comercial, en adelante tendremos habilitados los dos números de teléfono, están apareciendo en pantalla, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Felipe Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, está con nosotros en nuestros estudios. Tenemos habilitados los dos números ahí. Ojalá que ahora no tengamos algunos problemas técnicos para poder tener una mejor recepción de las llamadas. Pues bien, lo interrumpía en el segmento pasado, presidente, en el tema que tiene que ver ya con los proyectos concretos, y tal vez si vamos hablando de proyectos y cuál es el impacto directo que va a tener sobre la posibilidad de tener un suministro de agua potable mucho más regular en las comunidades. Porque bueno, ustedes tienen mapeado bastante cuáles son las donde hay problemas hasta crónicos ya de agua potable, y otros que obviamente ocurren por situaciones coyunturales o circunstanciales, ¿no?
como ustedes dicen, cuando asumió recién, entonces hubo un desperfecto de un equipo, entonces eso generó consecuencias, pero ¿qué tipo de implicaciones podemos ver con los proyectos que van en desarrollo? Bueno, lo principal, y es un acuerdo presidencial que tenemos, y es un compromiso nuestro, regularizar el servicio en el área metropolitana de San Salvador, sobre todo en esos puntos críticos, que como decía, muchos han sido problemas de factibilidades que se dieron en algunas zonas, pero que hay que resolver. Ya nosotros el mapa completo lo tenemos a nivel nacional y a nivel de esta área metropolitana, que es la más crítica porque es donde se concentra la mayoría de la población. Llevamos nosotros solo para San Salvador 9 proyectos de pozos adicionales, pero para estos puntos particulares, como por ejemplo San Marcos, lo que nos da en la zona de Ilopango, Soyapango, lo que se nos da en la zona de Panchimalco, Los Planes, lo que se nos da en las cimas. Todos estos segmentos los tenemos bien estudiados y ya tenemos la solución de 9 pozos más 5 que ya tenemos en ejecución. Pero en total nosotros tenemos aproximadamente 35 pozos en términos de inversión, que nuestra meta es lograr que de aquí a diciembre, a finales de año, logremos regularizar. Esto va a significar una transformación así como la que tenemos en estos momentos, ¿verdad? Que es suministros o ya sea diarios o suministros cada 2 días, pero de manera permanente y con horario establecido. Y luego, por supuesto, el proyecto estratégico, ¿verdad? Los proyectos estratégicos como el de Las Pavas, que ya esto es una inversión de aproximadamente 77 millones de dólares, 53 millones de euros de Francia y 16.9 del préstamo al BESI, que esto sí viene a darle mayor capacidad a todos los sistemas. Estos son los que se harán sentir en las áreas tradicionales. Pero los puntos críticos y la estabilización, y además de esto irlo trabajando por zonas, porque efectivamente ponía el caso de Chalatenango, ahí tenemos ya un pozo en Tamulasco que muy pronto lo vamos a habilitar, en Las Palmas ya vamos a regularizar prácticamente todo el servicio a partir de una fuente y una potabilización local que se ha hecho. En las reubicaciones ya estamos próximos a entregar un nuevo pozo, y así en varias situaciones, incluso en los puntos críticos hemos logrado acuerdos con las municipalidades. Sí, y tengo una curiosidad. Bueno, estamos viendo imágenes del proceso de, me imagino que es de habilitación de pozos, ¿no? Sí. De nuevos pozos. Pero a ver, ¿hasta qué punto? Porque cualquiera puede suponer que en este país cuando hay un problema de escasez, bueno, la gente dice, bueno, pero lo que hay que hacer, si la apertura de pozos es lo que va a solucionar esto, pero esto puede ser mediano o largo plazo o... No, estos son los de corto plazo. De corto plazo. La ventaja es que de un pozo depende de las condiciones, la situación y de los estudios. Exacto, eso iba a llegar, pero porque tiene su vida útil un pozo. Exactamente, ese ha sido algunos errores de planeación también. Pero un pozo te puede dar 10, 15 y hasta 20 años. Si incluso le ponemos un pozo de infiltración a la par, podría recuperarse más. Pero en todo caso, tú lo que tienes que tener es un monitoreo estable y una sustitución de los mismos, que nos permita esto que hablamos de una visión integral, que es lo que hemos andado haciendo, es habilitando los pozos principales de aquí, de Colón, de Tonacatepeque, del sector este del Distrito Italia, en Chalatenango, que estamos ya próximos, y atendiendo y llegando a acuerdos, porque hay algunos lugares donde las municipalidades juegan un rol bastante clave. Pero además también vamos a fortalecer todo lo que son las juntas de agua, que eso ha sido, digamos, un tema que antes ha estado sin convenio y sin acuerdo estratégico. Y esa es participación de las comunidades. Es participación de las ADESCO, de las comunidades y de las municipalidades también. Quizás hacemos una pequeña pausa, porque me interesa que retomemos ese punto que tiene que ver con, me imagino, obviamente, participación de la gente. Eso pasa por usted, que tengan información de lo que está ocurriendo y darle más transparencia a los procesos. Exacto. Hablamos de eso porque tenemos una llamada. Vamos a ver si no tenemos el problema técnico que hemos tenido la semana pasada. Un televidente con nosotros, la recomendación de siempre, bájele volumen al televisor, escúchenos solo por el teléfono. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? De la colonia Navarra. ¿Navarra? ¿De dónde me dijo? Navarra, colonia Navarra, San Vicente. San Vicente, díganos. Fíjese que nosotros solicitamos la factibilidad de un servicio nuevo. Lamentablemente yo no estaba la semana pasada cuando llegó el inspector de ANDA, pero un amigo se encontraba ahí y nosotros tenemos el terreno, tenemos el servicio eléctrico,
ya tengo el permiso de salud y no tengo una construcción mixta, sino que de estructura metálica y de lámina. Y el de ANDA decía, el supervisor, de que se podía instalar, pero había que pagar una fianza de $1,000 para que construyera. Yo no estoy solicitando para construir, sino que para habilitar, para vivir allí. Las condiciones no me dan para construir ahorita, tal vez de aquí a unos 10 años, no sé. No tendría derecho al agua solo por tener una casa de lámina. Bien, perfecto, le agradecemos la participación. A ver, si nos explica, o si es posible explicarle al televidente esa parte, y también quizás si compartimos algún número de teléfono donde también se pueda. Bueno, mire, no, en ese caso es algo más sencillo. Normalmente lo complicado son las solicitudes de factibilidades cuando son urbanizaciones. Cuando son individuales se da un trato de acuerdo a la condición, incluso social. Incluso hay algunos proyectos que lo llevamos a una evaluación que requiere un proceso completo de inclusividad social. Ahí es de que mande nuevamente los datos, yo lo voy a verificar. Lo que sí le puedo decir es que tenemos dos problemas en sectores ahí en La Paz, en San Vicente, y algunos en La Paz, pero ya tenemos procesos de 3 pozos en cada área que nos van a permitir no solo garantizar el suministro, sino precisamente lograr dar nuevos servicios. A veces los nuevos servicios se condicionan porque efectivamente hay escasez hídrica, hay escasez del suministro y entonces se van condicionando. Pero cuando es así, con ese carácter, como él lo ha explicado, individual y bajo esas condiciones, es de criterio a veces técnico y de revisar el proceso. Yo pediría que lo reporte nuevamente al 915 y que nos deje aquí los contactos a través del programa y le vamos a dar seguimiento. Sí, de todas maneras, creo que ahí tiene el número 22630023 de acá del canal, nosotros podemos facilitarles esa cotización. Y nosotros nos ponemos en contacto con ellos de manera inmediata, porque estos casos son los que a veces el tecnicismo no ha permitido resolverle a la gente, y la gente tiene un derecho adquirido, y porque lo vemos desde el principio del concepto de que es un derecho humano básico, fundamental. Entonces lo que hay que hacer es llevar revisiones adecuadas, que es de la limpieza que estamos haciendo a los procedimientos, porque no son factibilidades como cuando es una colonia, una urbanización y este tipo de cosas. Y mucho de esto tiene que ver con el tema burocrático, presidente, es decir, que los procedimientos son demasiado engorrosos y a veces puede haber... No, que no hacen diferencia a veces de un proceso técnico establecido entre una situación como esta y una urbanización o otro tipo de inversiones que van en la zona, y que efectivamente a veces son inversiones muy grandes que no se pueden dar factibilidades de manera inmediata. Hay que hacer antes inversiones en infraestructura para lograr dar el suministro. Entonces a veces aquí hay criterios que los utilizan inapropiadamente, a mi juicio, porque no es tan rígido a la hora de hacer estas evaluaciones, y eso es lo que nosotros estamos en revisión de procesos, en revisión de normativa, para que precisamente la ciudadanía de escasos recursos no enfrente este tipo de problemas. Y a propósito, creo que es importante y relevante ver el tema de hasta qué punto hubo quejas en el periodo anterior, si usted se recordará, quejas por incrementos excesivos en el costo del agua para muchas familias, y a veces algunos lograron demostrar que efectivamente si pagaban, no sé, $60, les estaban saliendo $300, $400. Claro, en algunos casos también decían, bueno, pero es que hay una fuga y la gente no lograba determinar cómo ubicar una fuga, ¿no? Y eso le disparó el precio, pero en otros casos decían lo que ha ocurrido es un aumento en el costo del servicio del agua potable. Pero bueno, vamos a ver si rápidamente pasamos a un televidente que nos acompaña en la línea para que podamos avanzar en la conversación. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Vamos a ver si nos está escuchando. Buenas tardes, estamos al aire. Doris Quesada. Sí, ahora sí le escuchamos, díganos. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Doris Quesada. Fíjese que yo tengo un problema desde hace más de 15 días. Y que aquí en la colonia donde vivo
yo decía que por las calles aledañas han habido bastantes problemas con las tuberías. Entonces por eso decía que no había agua. Y yo no me había indagado. Pero resulta que todos tienen agua y yo no, ya más de 15 días. Total que he estado hablando todos los días, ahí están los reportes, y fíjese que no le dan seguimiento. Entonces, ese es mi llama, más que todo. Y también pidiéndole 1000 disculpas por mi atrevimiento, pero como ustedes verán, ya 15 días sin agua, ya me preocupé bastante. Y los vecinos no me dan porque le vienen los recibos de hasta de $60 y me da pena pedirles agua. Total, que no sé, esa es mi súplica. Que nos deje el número, ingeniero, que me ayude, por favor. Sí. Vamos a ver si nos está escuchando todavía, si nos puede escuchar para que nos diga de dónde es que nos está llamando y, bueno, algún número, tal vez se lo deja el compañero que está acá del otro lado en producción, si puede tomar el número de la llamada. Vamos a ver si está todavía con nosotros. Ustedes me indican, pero bueno, esa es un poco la salida. A ver si nos dejan el número y se lo pasamos de inmediato al presidente de ANDA que está con nosotros. Pero continuamos. Pero sí, efectivamente hay varios casos que se dan y de repente recibimos información de que no hay suministro. Y no, son problemas o al interior de la vivienda o en las tuberías externas. Por eso el reporte es importante, yo me llevo el dato, me llevo casos particulares, ¿no? Porque dice, todo el mundo tiene agua, a excepción exacto, de ella. Son casos particulares. Incluso una vez nos llamaron aquí de un sector y de una institución de gobierno. Bueno, nos van llamando 3 instituciones de gobierno y que uno era un problema interno y otro un problema de la tubería externa y todos tenían agua. Entonces ese tipo de reportes son de los que estamos trabajando en cuanto a fallas, fugas y la atención directa, pero también hemos puesto plazos, vamos recuperando una mora, hay que decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, lo de los baches que tú mencionabas, había un registro histórico de 300 baches, ese registro ya se supone que sobre este tema, por ejemplo, recuerdo anteriormente en las administraciones pasadas se hablaba de convenios con el Ministerio de Obras Públicas, con Fovial. Pero no era necesario, yo sí lo hice con Fovial precisamente para la red vial principal. Lo hablamos con el viceministro, que en ese entonces era el director en funciones, y con el nuevo director, para ponernos de acuerdo y para que hay algunas atenciones que ellos lo pueden hacer. De hecho, yo cuando estaba de director lo hacía. Es un tema de efectividad, no de rapidez. Pero es por la rapidez, pero la verdad es que a veces la rapidez no es el mejor factor, porque hay algunas tuberías que se dejan abiertas por lo menos un día o 2 días porque no hay seguridad, por las presiones, por las condiciones, y sería irresponsable compactar, rellenar de una vez. Y a veces ocurre, ¿no? Que cierran y luego sube la humedad otra vez. Exactamente, entonces ahí es donde se interviene se le da otras soluciones, pero lo importante es que la mora que nosotros teníamos ya la recuperamos, ya se resolvió, pero estamos recibiendo en promedio 600, por decir un número. De esos 600 más o menos llevamos una mora del 30%. Ahora, esos son los que necesitamos regular, porque lo ideal es que en 48 horas nosotros logramos resolver dependiendo la condición, los lugares, etcétera. Sí. Pero estos casos, háganoslo llegar, que lo estamos atendiendo de manera inmediata y rápida. Y no estamos dejando bache, hay que decirlo. Ahora ya no se está dejando ningún bache. O sea, termina el trabajo y se deja, en algunos casos un día, por lo que explicaba, y si no, se rellena, se compacta y se hace la carpeta asfáltica respectiva. A ver, veamos esta parte que fue muy sensible y ha sido sensible y tiene que ver con el precio del consumo del agua potable en el país. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? ¿Ha habido alguna auditoría? ¿Se ha logrado establecer qué es lo que disparó el precio del agua? Este es precisamente el plan que hemos tenido de reparación en 48 horas y de recuperación de la mora. Lo que estamos viendo en las imágenes en este momento. Esta imagen fue el lanzamiento que tuvimos del plan, de eso ya damos cuenta que solo nos falta el 32%. De lo que son los reportes de estos semanales que nos están llegando. De lo que teníamos registrado ya eso lo corregimos. Pero el otro, en el tema del precio, sí hay que ponerle mucho cuidado. Yo agradezco cualquier tipo de reclamo que haya, que sea directo al ANDA. Hemos creado una oficina especial que ya la vamos a hacer bastante difusión, porque efectivamente hay fugas internas, hay problemas de este suministro externo, pero también interno. ¿Qué es lo que sucede?
que efectivamente también se han dado casos donde vemos una exageración de ese nivel de cobro, que aunque tuviera esa fuga interna, sí, no representa. Entonces, todos esos casos los estamos tratando de manera especial, viendo los consumos promedios, revisando red, y todos los vamos a atender, todo el que tenga ese tipo de reclamos, y hemos dado una orientación en estos momentos. Hasta donde la ley nos lo permita, nosotros vamos a establecer que este nivel de facturación no se dé, pero no significa que no se va a ir a hacer la inspección previa y hacer un reporte de tal manera de que el usuario se dé cuenta de las condiciones que está enfrentando, si hay alguna distorsión de este tipo. Pero si es un problema de sistemas, de lectores mal hechos, de las lecturas mal realizadas en el proceso, es nuestra obligación verlo desde la otra perspectiva. Perfecto. Vamos a ir nuevamente al teléfono porque tengo una inquietud con el tema de siempre de esto de las fugas en las viviendas. No sé si de repente podría haber, apoyar a la familia, por ejemplo, de hacer las inspecciones internas incluso, y claro, si hay una fuga tendrá que repararlo, pero si ANDA puede llegar hasta ese punto de decir, bueno, del contador para allá nos corresponde, pero adentro obviamente que es privado, ¿no? Pero si se podría, y le dejo plantear la interrogante. Vamos a ir a una llamada que tenemos con otro televidente. Buenas tardes. A ver, ¿de dónde nos llama? Aló, muy buenas tardes. Adelante. Fíjese que yo le quería hacer una consulta ahí al señor presidente de ANDA. Perfecto, adelante. Y ahora, ¿cómo se llama? La instalación de nuevos servicios solo es a través de convenio, que la comunidad aporta una parte, ANDA otra parte, porque nosotros tenemos incluso ya un convenio firmado con ANDA, que hace poquito lo firmamos. Yo le estoy hablando aquí de Santa Rosa de Lima, Colonia Turcio, aquí La Unión. Entonces nosotros hay un servicio de 70 casas, pero a la comunidad les toca poner cierta cantidad de dinero y el resto la ANDA. Ya no hay convenios que ¿cómo se llama? Que todo lo ejecuta ANDA, todos los proyectos. Bien, perfecto, gracias por la participación. A ver, presidente. Sí, efectivamente, sí hay convenios cuando el proyecto, las comunidades, ya sea con municipalidad o de manera directa, piden que se les incorpore y se les haga una evaluación para que se evalúe con el criterio de inclusión social, y ahí sí le funciona de manera diferente en términos del costo e incluso de la tarifa que se les establece, pero tienen que seguir todo el procedimiento. Ahora, con el convenio podemos trabajar y podemos monitorear. Lo que pasa es que hay varias que se fueron rezagando en términos de esas resoluciones. Nosotros acabamos de liberar, si mal no recuerdo, la semana pasada 12 de esos convenios. Habría que ver si ahí no va el de ustedes. Y hay otras series que van para las siguientes semanas. Igual estaban las factibilidades, no sé por qué, pero había un montón de factibilidades que o se habían denegado o estaban estancados los procesos. O sea, no había resolución, de decir si procede o no, o sea, simplemente... E incluso algunas había resolución, pero no se había procedido, por eso entregamos 40 de una vez, claro. Y la próxima semana vamos a entregar otras 40 factibilidades. Perfecto, debo hacer la última pausa comercial, regresamos con más. A ver, para que avancemos en el tiempo, porque ahora sí, nos quedan solo 10 minutos, presidente, muy rápido. Bueno, esto que está amarrado con el tema de las tarifas, creo que es importante profundizar un poco más. Usted mencionó el tema de la transparencia, pero también quería hacerle una consulta, porque es algo que ocurrió la semana pasada, y es que trascendió en redes sociales que el expresidente de ANDA había supuestamente asumido un cargo de asesor en la Secretaría Técnica de la Presidencia o gobernabilidad, pero bueno, estaba trabajando ahí. ¿El expresidente ANDA tiene algo que ver con su administración en este momento? Bueno, nosotros hicimos un proceso de transición que se limitó a una mañana de reuniones, precisamente el martes de Semana Santa. De ahí dejamos activados los equipos de transición, que fue muy rápido realmente, porque el equipo que me acompañaba ya conoce bastante todo el sistema, todo ANDA. A partir de eso no tenemos ningún contacto oficial ni extraoficial sobre el manejo, la conducción estratégica y operativa del ANDA. O sea, el expresidente de ANDA no tiene absolutamente nada que ver con ANDA. Por el momento ningún vínculo. Desde ese momento que tuvimos esa reunión de transición, no. ¿Necesario? Tampoco.
No, porque los proyectos estratégicos como las pavas, eficiencia energética y todos estos temas los estamos viendo ya de manera directa. Incluso el de las pavas tiene una estructuración con el Ministerio de Hacienda como prestatario, hay un rol del Ministerio de Obras Públicas y ANDA, que es el ejecutor, y todos los sistemas están bajo ya conducción del nuevo equipo, que como digo es de alto nivel. Y el compromiso entonces, ustedes están sí metidos con todo este tema de transparencia. Y el de transparencia es el tema, uno de los temas importantísimos, porque es donde la ciudadanía debe sentir el apoyo, el respaldo y la capacidad de controlarnos, de hacernos contraloría y hacer efectiva su participación desde diferentes ámbitos. Vamos a crear un foro de participación por el derecho al agua, un espacio bastante amplio, donde queremos que de los ejes centrales sean, además de varias organizaciones que existen ya en el país, recuperar todo el vínculo con las juntas de agua y darles un soporte especial. ¿Y está dispuesto entonces a exponerse, incluso que le caigan palos? Es decir, lo importante es enfrentar la problemática tal como la tenemos ahorita, y a asumir un compromiso y una estrategia conjunta. Yo con ellos ya me reuní las primeras veces, ya hemos hecho una ruta, así como lo hicimos con los sindicatos. Los tres sindicatos ya hemos llegado a un acuerdo de agenda y ruta para el contrato colectivo que se negocia este año. Pero también vamos a crear un foro con, o más bien una mesa técnica, esta sí tiene otra rigurosidad, con el tema de técnico de ANDA y de los proyectos estratégicos, y aquí con la academia, con las organizaciones siempre y con el sector privado. Estos dos espacios, pero hemos tomado otras iniciativas que van en el orden de la transparencia, por ejemplo. ¿Cómo participan ahí justamente las comunidades? El papel de ahí vamos a hacer una selección de las comunidades representantes, porque el otro espacio es más amplio, es más completo y se enfoca en el derecho al agua, pero por supuesto desde el rol de ANDA, es decir, en ese derecho al agua la administración y los apoyos y los soportes que nosotros debemos de brindar, es en las dos vías, pero de hecho ya estamos abriendo un tema de cooperación internacional para que ese se oriente a las juntas de agua y no lo concentre solamente el ANDA, porque eso es un error realmente desde los tipos de inversión. Debemos de tener visión compartida y eso se resuelve con convenios, como se dijo, como lo dijeron los que llamaron, con convenios y con participación municipal. Tenemos varios acuerdos con municipalidades que nadie esperaría y lo hemos hecho en un tiempo récord, pero ya tenemos acuerdo incluso de cooperar y de hacer inversiones conjuntas. Esto nos va a dinamizar las soluciones, pero hemos hecho también un análisis de que prácticamente el ANDA tenía demasiadas reservas en acceso de información pública. Nosotros ya ¿Qué tipo de reservas, por ejemplo? De todos los sistemas, no te podría detallar porque eran más de 35 ítems de reserva. Teníamos más que instituciones, que la misma presidencia, por ejemplo. Ya eso nosotros lo hemos liberado y vamos a hacer una actividad especial también para que preparar los mecanismos de acceso. ¿Y ustedes valoraron entonces que esa información debe ser pública? Debe ser pública. Bueno, nosotros lo hicimos ya en Fovial, yo por eso es que vengo de la experiencia de sistemas, de estas mesas, por ejemplo, ciudadanas o de estas mesas con el sector privado. Y lo que estamos haciendo es dinamizándole, y entre más rápido lo hagamos es mejor, porque aquí es donde elevamos niveles técnicos y elevamos competencia, y eso siempre genera niveles de ahorro, niveles de aumento de inversión, etcétera. Y en el tema de la información también ya habíamos hecho una valoración, si acaso hay algún protocolo que quedará ahí por los químicos y ese manejo que incluso, pero es mínimo, de ahí todo es de acceso público. Ahora bien, entonces, más participación de la gente, claro, eso implica asumir las demandas de la población en todo sentido, ¿no? Las demandas y los apoyos, porque las juntas porque ustedes, ¿cómo darle voz, digamos, escuchar la voz de la gente que está en la unión de las comunidades de San Miguel, de Santa Rosa de Lima, que nos hablaba el televidente, Morazán, de muchos sectores que a veces se sienten incluso como que nadie vela por ellos? Entonces, con el tema del agua es cómo involucrarlos. Usted decía, es un derecho universal el agua, sin duda alguna. No, pero cómo dinamizar proyectos. Por ejemplo, en Morazán tenemos todo el caso del Mozote, que es una condena. Eso lo vamos a enfrentar de manera conjunta. Ya hablé con el Ministerio de Hacienda, con el presidente. ¿Qué harán ahí? Ya me autorizó. Ahí estamos haciendo todo el sistema
sistema de agua y saneamiento, y estamos bastante atrasados, pero igual si bajo Coro, ahí tenemos todo un pozo y un sistema de conectividad, y el problema de que hay comunidades que no es tan fácil el nivel para colocar un pozo o un sistema potabilizador, están lejos de los puntos donde están. Entonces necesita mucha inversión en cañerías, etcétera. Igual hemos hablado con San Miguel de los refuerzos que llevamos en términos de esa zona, lo que ya hemos mencionado de Atiquizaya, donde la alcaldesa va a hacer una contribución, una participación muy destacada, lo que hablamos de Chalatenango. No, es que no estamos viendo la área metropolitana, hemos tenido que correr para identificar todo y lo que podemos hacer en el corto tiempo que tenemos, pero sí sigo insistiendo, área metropolitana es una prioridad por la cantidad y la concentración, y que ya han habido hechos históricos que debemos de resolver en estos puntos críticos. Ahora, no hay que pensar entonces que continuar habilitando pozos, eso va a resolver el problema de agua potable en este país. O sea, hay que hacer eso, sí, efectivamente, pero hay que hay una visión integral, y eso implicaría... Exactamente, la visión integral implica un cambio primero cultural, ¿verdad? De reconocer que tenemos estrés hídrico, una capacidad limitada, que necesitamos hacer una inversión de largo plazo, así como las de las pavas, pero las pavas sin hacer la inversión en el cambio de tuberías, por la pérdida que genera, y sin la eficiencia energética también podría verse mal. Por eso es un proyecto estratégico que tiene que ir acompañado, por eso la visión es de largo plazo. Y mejorar todos los sistemas. Realmente el ANDA necesita una reingeniería para ponerse a la altura de lo que son la certificación de procesos internacionales, y eso le caería perfecto para precisamente ponerse a ese nivel de eficiencia y eficacia que la población demanda. ¿Certificación tiene que ver con la calidad del agua? No, con la calidad de los procesos y los sistemas. Procesos. La calidad del agua, voy a decir algo, es de las mejores. El sistema de investigación y desarrollo que tiene el ANDA, el laboratorio, muy pocos lo superan en América Latina y tiene una certificación muy buena. Incluso eso es reconocido no aquí, no porque yo lo diga, y es porque ellos han mantenido un esquema concentrado y un proceso continuo de investigación y soportes internacionales que han estado ahí alrededor de eso. Bueno, prácticamente se nos está yendo el tiempo, entonces, en lo inmediato, ¿qué es lo que vamos a esperar? Vamos a esperar la ciudadanía, obviamente, que tiene que esperar. Normalización del suministro en área metropolitana de aquí a fin de año, y cuando digo normalizar, depende de los puntos críticos. Algunos seguiremos con los sistemas de un día sí, un día no, pero con horarios establecidos y con la potencia necesaria. Y en los sectores críticos vamos a irlos normalizando, incluso algunos a recibir agua todos los días. Eso no implica que no pueda haber contratiempos con las tuberías o con los motores que se dan eventualmente, y eso hace desabastecimiento. Van a haber un sistema de colaboración muy efectivo con todas las municipalidades para ir un poco más allá, y por supuesto la normalización de su sistema de facturación y de atención inmediata al sistema de fuga, entre otros. De acuerdo. Bueno, se nos fue el tiempo. Agradecemos, presidente, que ha estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, y siempre a la orden, siempre enfrentando la problemática y de cara a la ciudadanía. Bien, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.